Bueno, pues buenas tardes a todos y feliz año a todos también. Esperamos que este sea un mejor año que el que pasó. El tema es evaluación del comportamiento estructural de aerogeneradores ante los efectos de viento y sismo. Aquí incluyo los resultados o parte de los resultados de la investigación doctoral de Osvaldo Martín del Campo y también resultados de estudios que hemos hecho con otros colegas del Instituto de Ingeniería y de la Universidad de Guanajuato. Este es el contenido de la presentación. Primero voy a darles algo de antecedentes para ponerlos en contexto acerca de la problemática que estudiamos. Posteriormente voy a hacer la descripción de modelos de elemento finito o en términos muy prácticos, modelos en computadora de estructuras. También voy a hablar con cierto detalle de la simulación del viento y de los registros sísmicos que también se pueden simular y también se pueden emplear registros sísmicos reales, ¿no? Voy a describir también el comportamiento estructural que nos interesa estudiar y cómo es que esa respuesta estructural nos ayuda para estudiar otras cosas que son también interesantes y finalmente comentarios finales. Bueno, la energía eólica hace no muchos años ha experimentado grandes avances, no solamente pues alrededor del mundo, sino también en nuestro país. Y eso ha permitido el desarrollo y construcción de turbinas eólicas o lo que también se conocen como parques eólicos. En el mapa que les estoy presentando aquí, ustedes pueden observar la localización de parques eólicos que están en la República Mexicana. En círculos de diferentes colores y tamaños pueden ustedes también identificar el número de aerogeneradores que han sido instalados en estos parques eólicos. Y tal vez para el que no lo conozca, lo que estoy mostrando aquí, pasándonos por el Golfo de México, es un aerogenerador que se trata de una estructura muy simple, que se compone pues, de un soporte, que es un tubo, soporte, esto que se le llama góndola, que es donde se instalan todos los dispositivos electromecánicos, y estas que son las aspas, ¿no? Como si fuera una especie de ventilador en la casa, ¿no? Nada más que se utilizan 3 aspas y son más grandes. Este tipo de estructuras pueden sufrir daños importantes, incluso hasta la falla. Entonces, en la parte inferior derecha de esta diapositiva, ustedes pueden observar una falla típica que se presenta en este tipo de estructuras, que es el pandeo, aquí en la parte de la torre, y eso lo que ocasiona, pues, es que se caiga el aerogenerador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con este tipo de información? Lo que nos interesa es caracterizar este tipo de estructuras mediante modelos de elemento finito o, como lo mencioné hace un momento, modelos en la computadora. Y para eso utilizamos un programa que utilizan muchos colegas en estructuras que se llama ANSYS. Para este estudio, cuya referencia está en la parte inferior de la diapositiva, se modeló un aerogenerador. Generalmente los aerogeneradores se pueden clasificar de acuerdo a su potencia. En este caso es un aerogenerador de 5 megawatts, que el rotor tiene 126 metros de diámetro y la altura del soporte, esto que está aquí, tiene 90 metros. ¿Qué podemos hacer con este tipo de modelos? Bueno, antes de obtener la respuesta necesitamos caracterizarlo de tal forma que la respuesta que se obtenga, los resultados que obtengamos sean consistentes con lo que se observa en la realidad. Entonces, lo que ustedes pueden ver en estas figuras que están aquí al centro, se observa el modelo de la torre y un detalle de la parte baja cuando esté sometido a ciertas acciones. Lo que podemos ver es pues, una distribución de esfuerzos o una distribución de deformaciones que nos permite a nosotros entonces conocer mejor el comportamiento de este tipo de estructuras. Y en esta figura que les muestro acá, se observa que se puede replicar incluso el pandeo en ciertas zonas del soporte, como la figura que les mostré al inicio de la presentación. Una vez que se caracteriza este tipo de modelos, después lo que también hacemos es caracterizar las acciones. En este caso estudiamos 2 tipos de acciones, que es la acción eólica o el viento turbulento y la acción sísmica, las aceleraciones del terreno. Entonces, al menos para la cuestión de viento,
Utilizamos este tipo de funciones que le llamamos funciones de densidad de potencia espectral, que la definición en los libros es que te ayuda a conocer la distribución de la energía con la frecuencia. En la gráfica que pongo en la parte superior, se observa en líneas punteadas el espectro, digamos, o la densidad de potencia teórica, y en color negro, esto que está oscilando, es la densidad de potencia espectral de una señal de viento simulada. Entonces, es interesante observar que con el programa, esto lo desarrolló también Osvaldo, es interesante observar que en la primera parte del espectro pues se tiene lo que generalmente conocemos como viento turbulento, y estos picos que tiene acá es el efecto de la rotación del rotor o de las aspas. En la parte inferior les muestro la comparación de un espectro de respuesta o espectro de diseño sísmico, así es como se les conoce, y las líneas negras que están oscilando alrededor de él representan los espectros de respuesta de acelerogramas que se simulan con diferentes tipos de programas. En este caso, nosotros utilizamos un programa en Fortran que está disponible para su uso. Es un programa ya de muchos años, pero logramos utilizarlo para estos fines. Ya que tenemos caracterizadas las acciones y la estructura, pues procedemos a hacer los análisis. Es decir, a la estructura la sometemos a los efectos de viento y a las acciones de viento y acciones de sismo, y después comparamos qué es lo que le sucede a la estructura, pero imponemos algo que nosotros llamamos estados de daño. Entonces, en este caso utilizamos 3 estados de daño, desde DS1 hasta DS3. Estos estados de daño están relacionados justamente con el daño que puede existir en la estructura debido a que se presente, digamos, en este caso, en el estado de daño 1, 1.25% de H, que la torre se flexione o que se deforme 1.25% de H, y eso lo que puede ocasionar es que las aspas, cuando están dando vueltas, le pueden pegar al soporte y ahí se ocasiona una falla. Y también estudiamos otros estados de daño que incluyen la resistencia del tubo y también incluso el pandeo, ¿no?, que es una falla típica. Lo que ustedes pueden observar aquí es cómo es que representamos nosotros los resultados de este tipo de análisis. En el eje horizontal, en este eje que dice PGA, es una medida de la intensidad de la acción sísmica, que es la aceleración máxima del terreno, y en el otro eje horizontal se puede observar la velocidad media a 10 metros de altura, que también es una medida estándar para caracterizar efectos de viento. El eje vertical presenta la probabilidad de que la estructura falle ante un estado de daño en particular, debido a que se presenta una acción sísmica de tal magnitud y una acción de viento de tal magnitud. Y ustedes aquí pueden observar cómo es que es el comportamiento de este tipo de curvas. Posteriormente, en otro estudio, cuya referencia está en la parte inferior, estudiamos ahora más aerogeneradores, hicimos más modelos en la computadora, los sometimos nuevamente a los efectos de viento y de sismo, y obtuvimos nuevamente esto que le llamamos superficies de fragilidad. Repito, los ejes horizontales se representa la magnitud de la intensidad sísmica, y del otro lado la intensidad eólica, y el eje vertical representa la probabilidad de falla ante un estado de daño dado, ¿no? Debido a que se presentan las dos magnitudes, pueden ser de forma simultánea, una sola y la otra también sola. Ahora, lo que hicimos en este estudio, la diferencia con el anterior, es que ahora utilizamos algo que se llaman masas sólidas sintonizadas. En inglés se les llama TMDs. Este tipo de dispositivos sirven para reducir la respuesta estructural. Entonces, obtuvimos la superficie de fragilidad de las estructuras sin el dispositivo y después con el dispositivo. Y después se definió esta gráfica que está en la parte de abajo, que nos ayuda a identificar los intervalos de magnitud, ya sea de viento o de sismo, en donde el empleo de este tipo de dispositivos mecánicos son más útiles y pueden ayudarnos a reducir lo que conocemos como la probabilidad de falla. Entonces, estos son parte de los resultados. Ya simplemente para concluir, quiero mencionar que los efectos de viento y sismo tienen un impacto importante en la respuesta estructural de aerogeneradores. No lo mostré aquí, pero en esas referencias ustedes pueden identificar que también depende mucho el estado de operación o si los aerogeneradores no están funcionando. También el empleo de este tipo de dispositivo, las masas sintonizadas, ayudan a incrementar la confiabilidad, o si lo quieren ver desde otro punto de vista, disminuyen la probabilidad de falla
de la estructura del aerogenerador. Y otras cosas en las que actualmente Osvaldo está trabajando y se está trabajando es en desarrollar modelos matemáticos como los que les mostré de aerogeneradores, pero que incluyan algunos otros efectos, por ejemplo, el efecto aeroelástico, que es la interacción del viento con las fuerzas elásticas, y la correlación entre otros parámetros de diseño. Finalmente, me gustaría agradecer al Instituto de Ingeniería por seguir realizando pues sus actividades, de alguna manera pues de forma limitada, pero pues hay que seguir participando. También al Grupo de Ingeniería de Viento del Instituto de Ingeniería del UNAM y a la Unidad de Instrumentación Sísmica que nos apoya con registros sísmicos que utilizamos en alguno de los estudios que les mencioné. Bueno, muchas gracias a todos.